Un secretario humilló a una niña en silla de ruedas, pero el millonario que la acompañaba presenció la situación y logró que el secretario se arrepintiera amargamente. Sofía, una joven de 17 años, vivía junto a su madre en un modesto apartamento en la ciudad de Valencia. Desde pequeña, había aprendido a convivir con la silla de ruedas que la acompañaba a todas partes, pero jamás permitió que aquello le arrebatara su sonrisa ni sus sueños. Cada mañana, mientras su madre salía temprano a trabajar como limpiadora, Sofía dedicaba su tiempo a dibujar bocetos de interiores, soñando con transformar espacios grises en lugares llenos de vida y armonía. Aunque las circunstancias económicas eran complicadas, su pasión por el diseño de interiores mantenía encendida la esperanza de que algún día su talento la llevaría más allá de las paredes de su hogar. Una tarde de primavera, su madre le propuso algo distinto. Había recibido permiso especial para que Sofía la acompañara en una jornada de trabajo al prestigioso Hotel Real de Valencia, donde trabajaba como parte del equipo de limpieza desde hacía años. Lo que Sofía no sabía era que su madre deseaba que conociera a un cliente muy especial que de vez en cuando se hospedaba allí. Mateo, un empresario exitoso, conocido por su bajo perfil y su generosidad con quienes le rodeaban. Cuando llegaron al hotel, Sofía quedó maravillada. Las lámparas colgantes, las columnas de mármol y la elegancia de cada detalle la transportaron a los catálogos de diseño que tanto admiraba. No pudo evitar deslizar la palma de su mano por una de las columnas, admirando la textura fría y perfecta. Su madre, con una mezcla de orgullo y nerviosismo, le presentó a algunos compañeros mientras esperaban a que Mateo terminara una reunión. Sofía observaba cada rincón con asombro, anotando mentalmente detalles y combinaciones de colores. Aunque intentaba mantenerse al margen para no interrumpir el ritmo del hotel, se sentía emocionada de poder ver de cerca aquel mundo que tanto la apasionaba. La emoción en su rostro era evidente, pero lo que Sofía no imaginaba era que, antes de conocer a Mateo, viviría una experiencia que marcaría profundamente aquella tarde. Aquel vestíbulo lleno de detalles de lujo y de un ambiente que parecía sacado de una revista no solo impresionaba a Sofía, sino que también le despertaba la ilusión de imaginar cómo podría transformarlo, incluso mejorarlo, si alguna vez tuviera la oportunidad de ejercer como diseñadora. Observaba cada textura, cada tono de luz, cada disposición de los muebles, con una mirada crítica y creativa, algo que hacía casi sin darse cuenta desde que descubrió su pasión por el diseño. Su madre, pendiente de que no molestara a los clientes ni a los trabajadores del hotel, la mantenía cerca mientras organizaba su carrito de limpieza y charlaba de forma breve con algunas compañeras. Todo transcurría con normalidad, pero la armonía de aquella visita se rompió de forma abrupta. Desde uno de los pasillos laterales apareció Javier, el secretario jefe del hotel, un hombre de rostro adusto y mirada severa. Su porte impecable, acompañado de un traje gris ajustado y una corbata perfectamente anudada, contrastaba con la frialdad de su actitud. No era la primera vez que los empleados comentaban sobre su trato distante, pero nadie imaginaba hasta qué punto podía ser cruel. Con pasos firmes y un tono de voz calculadamente audible para quienes estaban alrededor, Javier se dirigió directamente a Sofía y a su madre. «Disculpen», dijo mirando fijamente a la madre de Sofía, «pero este no es lugar para que traiga Saak su hija. Este hotel tiene estándares de imagen que mantener». Pronunció la frase con una sonrisa forzada, pero su mirada estaba cargada de desprecio. Sofía, que hasta entonces estaba absorta en la belleza del lugar, sintió como si una losa le cayera encima. Su expresión de asombro se tornó en una mezcla de incomodidad y tristeza. Su madre, incapaz de ocultar su indignación, se apresuró a responder con voz temblorosa. «Señor Javier, ella solo está esperando conmigo. No va a molestar a nadie». Javier, sin disimular su arrogancia, ladeó la cabeza y soltó un suspiro teatral, como si soportar aquella escena fuera un sacrificio personal. «Le aconsejo que la mantenga alejada de las zonas comunes. No queremos incomodar a nuestros clientes»,
concluyó antes de girarse y marcharse, dejando un silencio incómodo a su paso. Las palabras de Javier calaron hondo en Sofía. Intentó mantener la compostura, pero la humillación fue evidente. Sentía que cada mirada de los empleados y clientes que habían escuchado la escena se clavaba en ella como alfileres. Su madre, visiblemente afectada, acarició la mano de su hija intentando consolarla, pero sabía que ni 1000 palabras podrían borrar aquel comentario hiriente. Sofía respiró hondo y trató de centrarse nuevamente en el entorno, en las texturas, en la belleza que la había ilusionado minutos antes, pero ya no era lo mismo. Todo se sentía frío, distante y opresivo. La idea de que su mera presencia resultara incómoda le revolvía el estómago. Sin embargo, se esforzó en ocultar su malestar. No quería que su madre se sintiera peor de lo que ya estaba. Unos minutos después, mientras aún intentaban recomponerse, Mateo apareció en el vestíbulo. Era un hombre de mediana edad, de cabello ligeramente canoso, con una mirada amable y serena que contrastaba profundamente con la actitud de Javier. Vestía de forma sencilla pero elegante, sin ostentaciones. Desde lejos, notó la incomodidad en el rostro de Sofía y la preocupación en el de su madre. Se acercó con una sonrisa sincera, saludó cálidamente a ambas y enseguida percibió que algo no andaba bien. ¿Todo está bien?, preguntó Mateo, sin rodeos, mientras miraba de reojo a Javier que, desde la recepción, observaba la escena con indiferencia. Sofía intentó responder con una sonrisa forzada, pero su madre, incapaz de ocultar su indignación, decidió contar lo ocurrido, aunque con cautela. Mateo, al escuchar las palabras textuales de Javier, frunció ligeramente el ceño. No hizo preguntas adicionales, pero su mirada cambió. Su habitual expresión tranquila dejó entrever un destello de desaprobación que rápidamente disimuló para no incomodar más a Sofía. No se preocupen, están aquí como mis invitadas. No permitiré que nadie les haga sentir incómodas, afirmó Mateo con firmeza, tomando el control de la situación con elegancia. El comentario reconfortó a Sofía, pero la herida ya estaba hecha. Javier, desde la distancia, notó la reacción de Mateo y por un instante pareció dudar, pero pronto recuperó su altivez y volvió a enfocarse en su trabajo. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel encuentro marcaría el inicio de algo mucho más grande de lo que Sofía jamás habría imaginado. Mateo había decidido, en silencio, que aquella situación no quedaría en el olvido, pero no planeaba actuar de inmediato. Él observaba, analizaba y planeaba, pues era un hombre que creía que las lecciones más profundas no se daban con gritos, sino con acciones que dejaran huellas imborrables. Mateo las acompañó un rato más, intentando distraer a Sofía de lo sucedido. Le habló sobre su pasión por la arquitectura y el diseño, descubriendo así que la joven compartía esa misma pasión. Los ojos de Sofía se iluminaron brevemente mientras hablaba de sus dibujos, de cómo soñaba con cambiar espacios y crear lugares acogedores. Mateo escuchaba con genuino interés, sin interrumpirla, dejando que Sofía volviera, poco a poco, a sentirse valorada. Esa noche, al regresar a casa, Sofía se quedó despierta durante horas, repasando mentalmente todo lo que había ocurrido. Por un lado, la humillación sufrida la había dejado marcada. Por otro, la presencia de Mateo y su actitud comprensiva le habían dado una chispa de esperanza. Mientras miraba sus bocetos esparcidos sobre la mesa, no sabía que el destino acababa de abrirle la puerta a una historia que pondría a prueba no solo su talento, sino también su fortaleza. La mañana siguiente amaneció gris, cargada de una brisa fresca que se colaba por las ventanas del pequeño apartamento donde vivían Sofía y su madre. A pesar del clima, Sofía se levantó temprano y, como cada día, repasó sus bocetos antes de desayunar. Pero su mente seguía atrapada en las palabras crueles de Javier. No lograba evitar que el eco de su comentario resonara una y otra vez en su cabeza, como si la humillación fuera una mancha imposible de borrar. Su madre, que siempre trataba de mantenerse fuerte, también arrastraba la incomodidad de lo vivido. Aunque intentaba disimularlo,
para no preocupar aún más a su hija. Ambas sabían que la vida les había enseñado a soportar las adversidades en silencio, pero esta vez, algo en el semblante de Sofía mostraba una fragilidad que ni ella misma podía ocultar. Mateo, por su parte, no dejó que la situación quedara como una simple anécdota desagradable. Desde el primer momento, al ver la expresión de Sofía, comprendió que había sido víctima de una humillación innecesaria. Su instinto de observador le permitía notar detalles que otros pasaban por alto y había visto claramente la incomodidad, el rubor contenido y la mirada evasiva de la joven. Durante toda la noche anterior, no dejó de pensar en ello, preguntándose si debía intervenir de inmediato o actuar con paciencia y estrategia como solía hacer en el mundo de los negocios. Sin embargo, había algo en la sensibilidad de Sofía que le hacía sentir que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma tarde, Mateo pidió que la madre y Sofía volvieran al hotel, bajo el pretexto de necesitar ayuda para revisar algunos documentos que involucraban a varios empleados, entre ellos la madre de Sofía, que llevaba años trabajando de manera impecable y discreta. Aunque la invitación parecía formal y amable, Mateo tenía un propósito más profundo. Quería acercarse a Sofía y entender mejor la magnitud de lo sucedido. Al llegar al hotel, la madre de Sofía intentó mostrarse serena, pero no pudo evitar tensarse al recordar el incidente con Javier. Sofía, por su parte, mantenía la mirada baja, evitando hacer contacto visual con los empleados, temiendo que volvieran a verla como una intrusa. Mateo la recibió personalmente, con una calidez que contrastaba de inmediato con el ambiente gélido que, sin querer, Sofía sentía desde el día anterior. Se sentaron en uno de los salones privados del hotel, decorado con tonos cálidos, cortinas de lino y una iluminación suave que proporcionaba cierta sensación de intimidad. Mateo se encargó de que la conversación fluyera de manera natural. Al principio habló de temas triviales, preguntando sobre la familia, los estudios de Sofía y su interés por el diseño. Poco a poco, con paciencia, fue llevando la conversación hacia lo ocurrido la tarde anterior. «Sofía», dijo con voz pausada, «sé que algo te hizo sentir incómoda ayer. No quiero que te sientas obligada a contarme, pero me gustaría saber si puedo ayudarte de alguna manera». Sofía dudó por unos segundos, apretando ligeramente las manos sobre su regazo. Su madre, sin poder contenerse, fue quien finalmente rompió el silencio, relatando lo sucedido con la voz entrecortada. Cada palabra pronunciada era como una herida abierta que ambas revivían al detalle. Mateo escuchó sin interrumpir, manteniendo la mirada fija en ellas, transmitiendo respeto y empatía. Al escuchar la frase exacta que Javier había dicho, el rostro de Mateo se endureció por un instante, pero inmediatamente volvió a controlar su expresión. Sabía que, si bien lo sucedido era indignante, debía manejarlo con prudencia. Sofía, al ver la reacción contenida de Mateo, sintió por primera vez desde el incidente que alguien la validaba, que no estaba exagerando, que aquella humillación realmente había sido injusta. «Gracias por confiar en mí», respondió. Finalmente, Mateo. «No se preocupen, tomaré cartas en el asunto, pero sin causarles más molestias. Sofía, quiero que sepas que tu presencia aquí no es un inconveniente. Todo lo contrario. Este lugar necesita más personas como tú, con sensibilidad y visión». Sofía, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y sorpresa. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento de personas que no fueran su madre. En su mundo, la silla de ruedas solía ser lo primero que la gente veía antes de notar su talento o su personalidad. Sin embargo, Mateo la miraba directamente a los ojos, sin desviarse a la silla, sin ningún gesto de lástima. Era una mirada genuina de respeto. El resto de la conversación giró en torno a las habilidades de Sofía. Mateo le preguntó sobre sus bocetos, sobre sus ideas, sobre los espacios que soñaba diseñar. Sofía, tímidamente al principio, empezó a hablar de sus proyectos personales, describiendo cómo transformaría habitaciones pequeñas en lugares acogedores, cómo jugaría con la luz y las texturas para generar emociones en quienes habitaran esos espacios.
Mateo, fascinado, se dio cuenta de que no solo estaba ante una joven talentosa, sino también ante alguien capaz de ver la belleza donde otros solo veían limitaciones. Cuando la reunión terminó, Sofía y su madre salieron del hotel con una sensación diferente. Aunque el recuerdo del desprecio de Javier seguía pesando, la actitud de Mateo había logrado sembrar una semilla de esperanza en ambas. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió imaginar que quizás, solo quizás, su sueño de convertirse en diseñadora de interiores no era tan lejano ni imposible como había creído. Esa misma noche, mientras cenaban en casa, la madre de Sofía no pudo evitar emocionarse al ver a su hija dibujar con entusiasmo, algo que no hacía desde hacía semanas. Mateo, por su parte, desde su oficina en el hotel, miraba por la ventana pensativo, sabiendo que había algo especial en aquella joven. Había decidido observar, analizar y actuar cuando fuera el momento adecuado. Lo que ni siquiera Sofía podía prever era que este encuentro era solo el inicio de una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Pasaron algunos días desde aquella conversación íntima en el salón privado del hotel. Sofía intentaba seguir con su rutina diaria, pero las palabras de Mateo y su interés genuino por sus bocetos la mantenían pensativa. Nunca antes alguien fuera de su madre había mostrado tanto interés por sus ideas y sueños. Mientras tanto, su madre notaba cómo, poco a poco, su hija recuperaba esa chispa que la caracterizaba, aquella pasión que parecía haberse apagado tras la humillación sufrida. Sin embargo, ninguna de las dos imaginaba que Mateo ya había empezado a mover sus hilos en silencio. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a su madre a ordenar algunas cosas en casa, recibieron una llamada inesperada. Era Mateo. Su voz sonaba serena pero decidida. Explicó que estaba buscando a alguien con una perspectiva fresca y creativa para un proyecto especial de renovación en uno de los hoteles más emblemáticos de su cadena. Lo sorprendente no fue solo la propuesta, sino que Mateo quería que Sofía formara parte de dicho proyecto como asesora de diseño, trabajando directamente con él y con un equipo profesional. Al principio, Sofía pensó que se trataba de un malentendido o de una muestra de compasión, pero Mateo fue claro, la había elegido por su talento, no por lástima. La joven quedó atónita. Su madre, emocionada hasta las lágrimas, la animó a aceptar sin dudarlo. Era una oportunidad única, no solo para mostrar su capacidad, sino también para aprender de un equipo de diseñadores experimentados. Aunque el temor al rechazo y a la exposición seguía presente en el corazón de Sofía, la firmeza de las palabras de Mateo la convenció de aceptar. Esa misma semana comenzaron los preparativos. Mateo la citó nuevamente en el Hotel Real para presentarle al equipo con el que trabajaría, compuesto por profesionales de renombre, conocidos en el ámbito del diseño de interiores. El día de la reunión, Sofía se presentó con sus mejores bocetos bajo el brazo y una mezcla de nervios y entusiasmo recorriéndole el cuerpo. Al llegar se encontró con un grupo diverso de diseñadores, arquitectos y decoradores, quienes la recibieron con cierta curiosidad. No era común que una joven sin formación académica formal y además en silla de ruedas fuera presentada como asesora en un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, la presencia de Mateo al respaldarla de manera contundente dejó claro que su participación no era un capricho, sino una decisión estratégica. Lo que Sofía no esperaba era que entre los presentes estuviera también Javier, el secretario jefe del Hotel Real, quien había sido asignado como enlace administrativo del proyecto. Al verla entrar como parte del equipo, su expresión de desconcierto fue evidente, aunque trató de disimularla bajo una máscara de profesionalismo. Sofía sintió un nudo en el estómago al cruzar miradas con él, pero decidió no dejarse intimidar. Mateo, sin mencionar el incidente anterior, se limitó a explicar el rol de cada uno, dejando claro que Sofía tendría voz y voto en las decisiones creativas. Durante la reunión, Sofía presentó sus primeras ideas, centradas en crear un ambiente que no solo fuera visualmente atractivo, sino que también resultara accesible e inclusivo, algo que, para sorpresa de muchos, no había sido considerado previamente en el proyecto. Sus propuestas
llenas de sensibilidad y originalidad, generaron comentarios positivos entre varios miembros del equipo, quienes empezaron a verla con otros ojos. Sin embargo, Javier, desde su asiento al fondo de la sala, no pudo evitar lanzar miradas cargadas de desdén y escepticismo. A pesar de ello, Mateo mantenía la compostura, observando atentamente cada gesto de Javier sin intervenir. Su plan no era apresurarse, sino permitir que las circunstancias expusieran por sí solas la verdadera naturaleza de cada uno. Sofía, por su parte, intentaba concentrarse en su trabajo, aunque no dejaba de sentir la presión de tener que demostrar constantemente que merecía estar allí. Con el paso de los días, las reuniones se intensificaron y Sofía fue ganando espacio y respeto dentro del equipo. Sus propuestas no solo eran innovadoras, sino que reflejaban una capacidad única para combinar estética y funcionalidad, algo que pocos en el equipo habían logrado equilibrar. Incluso los diseñadores más escépticos empezaron a apoyarla y a considerar sus ideas como piezas clave para el éxito del proyecto. Javier, sin embargo, no disimulaba su incomodidad. En varias ocasiones, hizo comentarios sutiles para desacreditar a Sofía, insinuando que sus aportaciones eran bonitas, pero poco prácticas. Cada vez que lo hacía, Mateo lo observaba con una atención casi quirúrgica, sin interrumpir, pero dejando claro con su silencio que tomaba nota de cada palabra y cada gesto. Sofía, aunque herida por esas actitudes, encontró fuerza en su madre, quien la animaba cada noche a no rendirse. Le recordaba que no estaba allí por caridad, sino por su talento, y que cada boceto que presentaba era una prueba más de su capacidad. Poco a poco, Sofía comenzó a interiorizar esa verdad, fortaleciéndose ante las miradas críticas de Javier y de quienes dudaban de ella. Mientras tanto, Mateo seguía recopilando información. Había comenzado a indagar más a fondo sobre Javier, descubriendo que no era la primera vez que su actitud generaba conflictos. Algunos empleados habían abandonado sus puestos en silencio por miedo a represalias o simplemente para evitar enfrentamientos con él. Sin embargo, hasta el momento, nadie se había atrevido a denunciarlo formalmente. Esta vez, sin embargo, Mateo tenía algo diferente: a Sofía, y aunque no se lo dijo, de inmediato ya había decidido que no permitiría que ella pasara por lo mismo sin una justa respuesta. El proyecto avanzaba, y cada día Sofía se sentía más segura de sus ideas y de su lugar en el equipo. Aunque la sombra de Javier seguía presente, también lo estaba el respaldo silencioso pero firme de Mateo y, sobre todo, la creciente admiración de sus compañeros. Lo que Sofía aún no sabía era que su mayor prueba aún estaba por llegar, y que el desafío que enfrentaría no solo pondría a prueba su talento, sino su entereza y su capacidad de resistir ante la adversidad. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en la pieza clave de un plan que estaba a punto de poner en jaque al mismísimo Javier. El proyecto de remodelación avanzaba a un ritmo acelerado. Cada jornada traía consigo nuevas decisiones, ajustes de planos, selección de materiales y presentaciones internas que buscaban dar forma al nuevo concepto que Mateo quería para el hotel. Entre maquetas, muestras de tejidos y sesiones creativas, Sofía comenzaba a experimentar la intensidad real de trabajar en un proyecto de alta exigencia, donde la presión y las expectativas estaban siempre al límite. Sin embargo, a pesar de sus nervios iniciales, su dedicación, talento y mirada fresca hacían que sus propuestas destacaran. Día tras día, su presencia dejaba de ser vista como una sugerencia de Mateo y pasaba a ser valorada como una voz indispensable dentro del equipo, pero no todos compartían ese entusiasmo. Javier, aunque obligado a asistir a cada reunión y a colaborar oficialmente con Sofía, acumulaba resentimiento. Su orgullo herido no soportaba ver a aquella joven, a quien había despreciado abiertamente, ganando terreno y respeto entre los diseñadores y arquitectos más veteranos. Su silencio en las reuniones era más ruidoso que cualquier comentario. Su incomodidad se hacía evidente con gestos sutiles. Fruncía el ceño, giraba los ojos o interrumpía las intervenciones de Sofía con preguntas sarcásticas disfrazadas de dudas técnicas.
Llegó el día de la reunión clave, aquella en la que se definirían las líneas finales del proyecto para presentarlas al consejo directivo de la cadena hotelera. Mateo había preparado el ambiente con detalle. La sala estaba equipada con las últimas tecnologías, pantallas gigantes, iluminación ajustada para resaltar las maquetas y un ambiente elegante pero sobrio. Todo estaba diseñado para que las ideas del equipo brillaran. Sofía, aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentirse intimidada. Sabía que era su oportunidad más importante hasta el momento. Al iniciar la reunión, Mateo presentó a Sofía formalmente ante la Junta como la responsable del concepto creativo. Era la primera vez que su nombre aparecía oficialmente como figura clave, y no solo como colaboradora. Este gesto, lejos de tranquilizarla, le hizo sentir el peso de la responsabilidad de manera aún más intensa. No obstante, respiró hondo y comenzó su exposición, mostrando sus bocetos detallados, explicando las razones detrás de cada elección de color, de cada textura, de cada distribución de espacio. Habló sobre la importancia de crear un espacio que no solo fuera estéticamente impecable, sino también acogedor y accesible para todos, sin excepciones. Durante los primeros minutos, la sala permaneció en silencio, escuchando atentamente sus palabras. Algunos miembros de la Junta asintieron, otros tomaban notas, pero lo que más llamaba la atención era la seguridad con la que Sofía defendía su visión. Mateo, sentado al fondo, observaba sin intervenir, permitiendo que su protegida brillara por sí sola. Sin embargo, Javier no tardó en actuar. Interrumpió abruptamente la presentación con una sonrisa sarcástica. «Interesante enfoque», dijo. «Pero ¿no cree que algunas de estas ideas son un tanto ingenuas? Quiero decir, son bonitas en papel, pero no sé si son viables para un hotel de esta categoría». El comentario cayó como un balde de agua fría. Sofía intentó no perder la compostura, pero su voz vaciló ligeramente. Mateo, lejos de intervenir, mantuvo la mirada fija en Javier, esperando ver hasta dónde llegaría. Sofía, recogiendo fuerzas de lo más profundo de su ser, respiró hondo y respondió con firmeza, argumentando con datos concretos y ejemplos de hoteles de lujo que habían implementado conceptos similares con resultados exitosos. Su respuesta dejó sin palabras a varios miembros de la Junta, quienes intercambiaron miradas de aprobación. Javier, sin embargo, no se rindió. Durante toda la reunión se dedicó a cuestionar cada detalle de las propuestas de Sofía, buscando generar inseguridad y sembrar dudas en el resto del equipo. A pesar de sus intentos, Sofía se mantuvo firme, apoyada silenciosamente por la actitud de Mateo y por la respuesta positiva de varios directivos que empezaban a ver en ella a una profesional capaz, más allá de su edad o de su condición. Cuando la reunión terminó, Mateo se acercó a Sofía, quien intentaba disimular su agotamiento y la tensión acumulada. Le dedicó una sonrisa sincera y le dijo en voz baja: «Has estado magnífica. No permitas que comentarios pequeños opaquen un talento tan grande». Sofía agradeció las palabras, aunque en su interior seguía sintiendo la presión de haber sido cuestionada públicamente. Sin embargo, algo había cambiado. Aquella experiencia, en lugar de quebrarla, la fortaleció. Por primera vez no solo había defendido sus ideas frente a un equipo de expertos, sino que lo había hecho de cara a quienes tomaban las decisiones más importantes. Al salir de la sala, Javier, aún molesto, se detuvo a observar a Mateo y a Sofía conversando. Algo en la tranquilidad de Mateo lo desconcertaba. Era como si hubiera anticipado cada movimiento, cada palabra, cada gesto de tensión dentro de la reunión. Lo que Javier no sabía era que Mateo llevaba semanas observándolo con atención y que aquel enfrentamiento no había sido una sorpresa, sino parte de un plan cuidadosamente trazado. Esa noche, mientras revisaba los apuntes y las anotaciones de la Junta, Mateo reflexionaba sobre lo que había presenciado. Sofía había demostrado que no solo tenía talento, sino que también poseía la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de resistir las provocaciones sin perder su esencia. Mientras tanto, Javier, lejos de recapacitar, comenzaba a planear su próxima jugada,
sin imaginar que cada paso que daba estaba siendo vigilado con atención. El equipo, aunque agotado por la intensidad de la reunión, comenzaba a respetar y valorar aún más a Sofía. Incluso algunos de los más escépticos se acercaron al finalizar la jornada para felicitarla y ofrecerle colaboración en la siguiente fase del proyecto. Sin saberlo, Sofía había cruzado una frontera invisible. Había dejado de ser la protegida de Mateo para convertirse en la diseñadora cuya visión transformaría uno de los hoteles más prestigiosos de la cadena. Aunque el desafío más duro aún estaba por llegar, había quedado claro para todos que Sofía estaba preparada para enfrentarlo. Los días posteriores a la reunión fueron intensos. Sofía se dedicó por completo a pulir las ideas que habían sido bien recibidas, ajustando cada detalle con una precisión admirable. Los diseñadores y arquitectos, que al principio habían mostrado cierta reserva, ahora buscaban su opinión y colaboraban activamente con sus propuestas. Sin embargo, la tensión no desaparecía del todo. Javier, incapaz de aceptar el protagonismo creciente de Sofía, comenzó a moverse en las sombras, dejando ver la verdadera magnitud de su resentimiento. Mateo, siempre observador, no tardó en detectar comportamientos que antes pasaban desapercibidos. Informes entregados tarde, correos electrónicos omitidos, documentos claves que desaparecían temporalmente y pequeños sabotajes disfrazados de errores administrativos. Javier mantenía una fachada impecable frente al resto del equipo, pero detrás de cada fallo había una intención evidente: entorpecer el trabajo de Sofía sin que nadie pudiera probarlo. Aún así, Mateo, lejos de enfrentarlo de inmediato, decidió profundizar más en su investigación. Con la colaboración discreta de algunos empleados de confianza, Mateo comenzó a recabar testimonios sobre el comportamiento de Javier. Lo que encontró no solo confirmaba sus sospechas, sino que revelaba una realidad aún más perturbadora. Varios trabajadores, especialmente jóvenes y empleados en situaciones vulnerables, relataban experiencias similares a la de Sofía. Javier utilizaba su posición para ejercer una presión silenciosa, menospreciando o humillando a quienes no se ajustaban a su concepto de imagen ideal para el hotel. Algunos habían renunciado por no soportar el ambiente hostil, mientras otros simplemente se resignaban a soportar. Mientras Mateo acumulaba pruebas, Sofía se concentraba en su trabajo, ignorando los obstáculos que Javier sembraba en su camino. A pesar de las dificultades, lograba mantenerse firme. La motivación venía no solo de su pasión por el diseño, sino también de las muestras de apoyo que empezaba a recibir de compañeros que antes la miraban con recelo. Sin embargo, Javier no se conformaba con pequeños tropiezos, y al ver que sus maniobras no surtían el efecto deseado, planeó algo aún más cruel. Mateo, consciente de que la situación podía empeorar, decidió no intervenir todavía. Sabía que desenmascarar a Javier sin que todo el equipo fuera testigo de su verdadero rostro podría minimizar el impacto. Quería que la lección fuera clara y definitiva. Mientras tanto, seguía reuniendo evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y registros internos que mostraban cómo Javier manipulaba discretamente los procesos administrativos y las tareas de diseño relacionadas con Sofía. En paralelo, Sofía fue invitada a participar en una reunión privada donde presentarían avances significativos a un grupo reducido de inversores y directivos clave. Para ella, era una oportunidad crucial, pero también el escenario perfecto para que Javier ejecutara su siguiente jugada. Mateo, aunque conocía el riesgo, decidió no advertirle directamente. Quería que el desenlace ocurriera de manera que nadie pudiera dudar de la verdadera naturaleza del secretario. Días antes de la reunión, Javier modificó sin consentimiento parte de la presentación de Sofía. Alteró planos, eliminó detalles esenciales y sustituyó elementos importantes por propuestas obsoletas que habían sido descartadas en fases anteriores. Su intención era clara: hacer que Sofía quedara en ridículo frente a los inversores, desacreditando su trabajo y minando la confianza que tanto había ganado. Incluso preparó un informe paralelo con errores sutiles, de modo que la joven
no pudiera detectar la manipulación a simple vista. Llegado el día de la presentación, la sala estaba llena. Los rostros atentos de los inversores y de los miembros de la junta directiva creaban un ambiente cargado de expectación. Mateo observaba desde una esquina, atento a cada movimiento, mientras Sofía se preparaba para exponer. Al proyectar los primeros planos, notó que algo no estaba bien. Las imágenes, las proporciones, incluso algunos conceptos estaban alterados. Intentó disimular su sorpresa, pero el desconcierto fue evidente. Javier, desde su asiento, no pudo evitar esbozar una sonrisa de satisfacción, convencido de que había logrado su cometido. Algunos inversores comenzaron a intercambiar miradas de confusión. Sofía, presa de los nervios, intentó adaptarse sobre la marcha, pero la falta de coherencia en la presentación le impidió explicar correctamente sus ideas. Su voz temblaba ligeramente, y por un momento sintió que todo el trabajo de semanas se venía abajo. Mateo observaba en silencio, sin intervenir. Su objetivo era que todos presenciaran la escena completa, que vieran el daño causado por Javier sin que él tuviera oportunidad de justificarse o disfrazarlo de malentendido. La reacción de los asistentes fue de incomodidad, y aunque nadie expresó críticas directas, era evidente que la presentación había quedado deslucida. Al terminar, Sofía abandonó la sala conteniendo las lágrimas. Mateo la siguió discretamente, encontrándola minutos después en una de las terrazas exteriores del hotel. Allí, bajo la brisa fresca y la tenue luz del atardecer, Sofía confesó su frustración y su miedo de haber fallado. Mateo, con serenidad, le aseguró que había notado todo, que nada había pasado desapercibido y que no debía rendirse. «No estás sola en esto», le dijo con firmeza. «Lo que ocurrió hoy no fue tu culpa y muy pronto lo entenderás». Mientras Sofía escuchaba atenta, sin comprender del todo, Mateo ya tenía en sus manos pruebas contundentes de la manipulación. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Quería que no solo Sofía, sino todos los que habían sido testigos de la humillación, entendieran que no era ella la que había fallado, sino que había sido víctima de un plan malicioso. Esa noche, Mateo revisó por última vez los informes, las grabaciones y las declaraciones que había recopilado. Todo estaba listo para el siguiente paso. El rostro satisfecho de Javier tras la presentación sería el último gesto de arrogancia que podría permitirse, pues Mateo no pensaba permitir que alguien como él siguiera representando a su cadena hotelera. La caída de Javier estaba cada vez más cerca y sería tan evidente que no habría margen para excusas o justificaciones. Solo quedaba esperar el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz frente a todos. A la mañana siguiente, el ambiente en el hotel era tenso y cargado de rumores. Aunque la mayoría de los empleados desconocía los detalles, la noticia de la accidentada presentación de Sofía se había esparcido rápidamente. Algunos, con genuina preocupación, se preguntaban qué había sucedido. Otros, como Javier, celebraban en silencio lo que creían ser un golpe definitivo contra la joven diseñadora. Sin embargo, lejos de desmoronarse, Sofía había pasado la noche reflexionando y, aunque dolida, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que algo no cuadraba, conocía su trabajo y era consciente de que las fallas que se habían presentado no estaban en su material original. Mateo, por su parte, mantuvo su rutina sin mostrar signos de la tormenta que se avecinaba. Sabía que Javier confiaba plenamente en que su maniobra había pasado desapercibida o, en el peor de los casos, sería atribuida a un error de Sofía. Pero Mateo no tenía prisa. Prefería esperar, dejar que el ambiente se llenara de falsas certezas antes de dar el golpe final. En paralelo, coordinaba discretamente con el equipo de seguridad y de recursos humanos la recopilación final de pruebas y la preparación de una reunión extraordinaria con todos los involucrados en el proyecto. Sofía, determinada a no dejarse vencer, decidió regresar al hotel para continuar con las tareas pendientes. Sabía que su madre estaba preocupada, pero también entendía que abandonar en ese punto significaría darle la razón a quienes dudaban de ella. Cuando llegó al área de trabajo, notó que algunos compañeros la miraban con cautela,
otros con una discreta solidaridad. Incluso recibió palabras de aliento de algunos arquitectos que habían quedado impresionados con sus propuestas originales, lo que le devolvió un poco de confianza. Javier, al verla ingresar al salón de reuniones, la recibió con una sonrisa forzada y un comentario venenoso disfrazado de cortesía. «Me alegra ver que no te has dejado afectar por las circunstancias», dijo con tono calculadamente amable. Sofía, lejos de responder, se limitó a asentir y se dirigió a su lugar de trabajo. En su interior, cada palabra de Javier reforzaba su intuición de que él estaba detrás de lo ocurrido. No podía probarlo, pero algo en su actitud le confirmaba que aquella sonrisa era condesía mucho más que diplomacia. Durante la jornada, Mateo organizó una pequeña sesión privada con algunos de los diseñadores y directivos más cercanos al proyecto. Les pidió que revisaran nuevamente las propuestas originales de Sofía y las compararan con la presentación fallida. Lo que descubrieron fue irrefutable. No solo habían sido alterados los planos y las imágenes, sino que además las modificaciones eran torpes y carecían de coherencia con las líneas aprobadas previamente. Sin saber aún quién era el responsable directo, el equipo comenzó a cuestionar lo sucedido con mayor seriedad. Mientras tanto, Sofía, sin conocer los movimientos de Mateo, decidió volver a trabajar sobre su proyecto. Pasó horas ajustando detalles, redibujando los planos y perfeccionando cada propuesta. Aunque las dudas aún la rondaban, la posibilidad de demostrar su capacidad frente al equipo la mantenía firme. En el fondo, Sofía aún creía que, quizás, el problema había sido un simple error técnico, sin imaginar que detrás se escondía un sabotaje deliberado. Días después, Mateo convocó a una nueva reunión, esta vez más informal, alegando que quería revisar avances y reforzar el rumbo del proyecto tras la última presentación. Javier, confiado, asistió sin reparos, convencido de que su posición seguía intacta. Lo que no esperaba era que Mateo había invitado también a varios miembros de la junta directiva y a empleados clave que habían aportado testimonios sobre su comportamiento. La reunión comenzó con normalidad. Se revisaron algunos puntos generales, se compartieron avances, y Mateo permitió que todos dieran su opinión sobre la dirección del proyecto. Cuando fue el turno de Sofía, ella presentó con determinación las correcciones realizadas, defendiendo nuevamente sus conceptos con seguridad. Esta vez, el equipo no solo escuchó, sino que mostró verdadero interés, reconociendo que las ideas de la joven eran sólidas y viables. Fue entonces cuando Mateo, con la serenidad que lo caracterizaba, tomó la palabra para abordar un punto que hasta ese momento había mantenido en silencio. «Antes de continuar», dijo mirando a cada uno de los presentes, «quiero compartir algunos hallazgos importantes que afectan directamente al proyecto y al equipo». Sofía se tensó al instante. Javier, por su parte, intentó mantener la compostura, pero sus manos se crisparon levemente sobre la mesa. Mateo, con la ayuda de uno de los técnicos de seguridad, proyectó en la pantalla imágenes de las cámaras internas que mostraban claramente a Javier manipulando los archivos de la presentación días antes de la reunión con los inversores. No solo modificaba documentos sin autorización, sino que además eliminaba parte del material original de Sofía. El silencio que invadió la sala fue absoluto. Todos los presentes observaron, atónitos, cómo Javier quedaba expuesto sin posibilidad de justificar sus acciones. Mateo, sin levantar la voz, continuó mostrando pruebas: correos electrónicos, registros de acceso a los archivos y testimonios de empleados que confirmaban las maniobras de Javier para sabotear el trabajo de Sofía. Incluso se presentaron fragmentos de conversaciones en las que Javier menospreciaba a la joven y expresaba abiertamente su deseo de desacreditarla. Sofía, incapaz de ocultar la conmoción, miraba las imágenes sin poder creer que su intuición había sido acertada. Todo encajaba. Cada obstáculo, cada mirada de desprecio, cada error inexplicable en sus materiales no habían sido casualidades, sino parte de un plan bien calculado para destruirla profesional y emocionalmente. Javier intentó hablar, balbuceando excusas y tratando de minimizar lo evidente, pero Mateo lo interrumpió de inmediato.
No toleraré ninguna falta de respeto, ni a Sofía, ni a ningún miembro de este equipo, afirmó con firmeza. Las pruebas son irrefutables. Esta cadena de hoteles no tiene lugar para quienes abusan de su poder y destruyen el trabajo de otros. La decisión fue contundente. Mateo informó que la junta directiva, tras conocer las pruebas, había decidido proceder con el despido inmediato de Javier. Sin posibilidad de réplica, el secretario fue escoltado fuera de la sala por seguridad interna, dejando tras de sí una estela de incredulidad y silencio. Sofía, aún con el corazón acelerado, recibió una ovación espontánea de parte de sus compañeros. No era solo una muestra de apoyo, sino una señal de que finalmente había sido reivindicada. Mateo, con una sonrisa discreta, le hizo un gesto de aprobación. La joven, entre lágrimas contenidas y una mezcla de alivio y orgullo, comprendió que no estaba sola y que, por primera vez, su voz y su talento habían sido reconocidos ante todos, sin que la sombra de su condición o de las inseguridades impuestas por otros pudieran silenciarla. Su verdadero desafío, sin embargo, apenas comenzaba. Aunque la salida de Javier trajo consigo un aire de justicia y alivio, el peso emocional que Sofía había cargado durante semanas no desapareció de inmediato. Esa noche, al regresar a casa junto a su madre, rompió en llanto al contarle cada detalle de lo que había ocurrido. No lloraba solo por la tensión vivida, sino también por la mezcla de impotencia, alivio y gratitud que sentía. Su madre la abrazó en silencio, entendiendo que su hija no solo había enfrentado la crueldad de Javier, sino también sus propios miedos y la inseguridad de estar en un mundo que, hasta ese momento, parecía cerrado para alguien como ella. Al día siguiente, Sofía regresó al hotel con una energía diferente. Ya no era la joven que observaba el vestíbulo con temor a ser juzgada, sino una profesional que había demostrado su valor. Sus compañeros la recibieron con gestos de respeto y admiración. Incluso aquellos que habían dudado inicialmente de su participación, ahora la miraban como un referente dentro del equipo. Sin embargo, Sofía era consciente de que la salida de Javier no solucionaba todo. El proyecto seguía en marcha y el desafío era aún mayor: presentar una propuesta final que convenciera no solo a Mateo, sino también a toda la junta directiva e inversores. Mateo, fiel a su estilo reservado pero firme, se reunió con Sofía en privado. La felicitó por su entereza y por la capacidad de resistir en medio de la tormenta, pero también le dejó claro que, a partir de ese momento, el proyecto llevaría oficialmente su firma, lo que significaba que sería reconocida como la autora principal del diseño. Le explicó que el objetivo era más que rediseñar un hotel, era demostrar que el verdadero lujo radicaba en crear espacios donde todos, sin excepción, pudieran sentirse acogidos y valorados. Sofía, emocionada pero consciente de la responsabilidad que asumía, aceptó el reto. Se sumergió de lleno en el trabajo, dedicando jornadas completas a revisar cada detalle, cada textura, cada paleta de colores. Incorporó elementos inspirados en sus propias vivencias, combinando modernidad y calidez, buscando que cada rincón contara una historia sin necesidad de palabras. Además, hizo especial énfasis en la accesibilidad, proponiendo soluciones innovadoras que permitieran a personas con movilidad reducida disfrutar de cada espacio sin restricciones. El equipo, liderado ahora por Sofía de manera más visible, se mostró entusiasta con las nuevas directrices. Arquitectos, decoradores y especialistas en iluminación trabajaban codo a codo, guiados por la visión fresca y auténtica de la joven diseñadora. Cada sesión creativa se transformaba en un laboratorio de ideas donde Sofía, lejos de imponer, escuchaba a todos, valorando cada aportación y convirtiendo al grupo en una verdadera familia de trabajo. Mateo, desde la distancia, observaba satisfecho. Había apostado por Sofía no solo por su talento, sino por su capacidad de liderazgo, algo que comenzaba a aflorar con naturalidad. No intervenía directamente, pero era evidente que su presencia, como mentor, fortalecía la confianza de Sofía y motivaba al equipo.
Sin embargo, la sombra de la última presentación aún rondaba entre algunos directivos. Si bien la mayoría había comprendido que la falla fue producto de la manipulación de Javier, otros aún mantenían dudas. Era necesario que la siguiente presentación no solo fuera impecable, sino que emocionara, que rompiera con cualquier prejuicio y dejara en claro que Sofía no estaba allí por casualidad. Sofía lo sabía, y aunque en silencio, sentía la presión. Pero esta vez, en lugar de bloquearla, esa presión se transformó en motor. Se volcó completamente en su trabajo, revisando cada aspecto con minuciosidad, consultando con expertos, estudiando referencias internacionales y, sobre todo, confiando en su instinto. Poco a poco, fue creando un concepto integral que no solo respondía a las exigencias de un hotel de lujo, sino que llevaba impreso un sello personal, la historia de quienes muchas veces eran invisibles para la industria. Cada espacio proyectado tenía un propósito, cada textura evocaba una sensación, cada luz estaba pensada para guiar y no para deslumbrar. No se trataba de una simple remodelación, sino de un relato silencioso sobre inclusión, sensibilidad y belleza. Las maquetas cobraron vida de una forma que ni siquiera los diseñadores más experimentados del equipo esperaban. Cuando finalmente llegó el día de la presentación final, el ambiente era completamente diferente al de la ocasión anterior. La sala estaba llena, no solo con miembros de la junta y de la dirección de la cadena, sino también con colaboradores del hotel, diseñadores y empleados que, movidos por la curiosidad y el respeto ganado por Sofía, querían ser testigos del resultado. Mateo, sentado discretamente entre los asistentes, miraba a Sofía con una mezcla de orgullo y expectativa. Sabía que había llegado el momento clave. Sofía, al frente de la sala, respiró profundamente antes de comenzar. No temblaba, no vacilaba. Con una serenidad que sorprendió a muchos, presentó su propuesta, explicando no solo las decisiones estéticas y técnicas, sino la esencia detrás de cada elección. Habló de su propia experiencia, de cómo había aprendido a ver el mundo desde una perspectiva diferente y de cómo eso le había permitido diseñar un espacio donde todos pudieran sentirse parte. La presentación fue un viaje emocional. Imágenes, maquetas, luces y relatos se entrelazaban de tal forma que incluso los más escépticos se dejaron envolver. No era solo un proyecto de diseño, era una declaración de principios, un acto de valentía y sensibilidad que conmovió a todos. Algunos miembros de la junta, visiblemente emocionados, intercambiaban miradas de aprobación, mientras otros simplemente asentían, impresionados por la solidez y el impacto de la propuesta. Cuando Sofía concluyó, la sala estalló en aplausos espontáneos. Esta vez no había lugar para dudas. Su talento, su historia y su capacidad de transformar las adversidades en arte habían conquistado a todos. Incluso aquellos que aún guardaban reservas no pudieron evitar reconocer la grandeza de lo que acababan de presenciar. Mateo, sin pronunciar palabra, se limitó a aplaudir desde su asiento, dejando que fuera Sofía quien recibiera toda la atención. Para ella, aquel aplauso no era solo una muestra de reconocimiento profesional, era la prueba tangible de que había logrado lo que tanto temía imposible, demostrar su valor más allá de las apariencias y de las limitaciones que otros creían ver en ella. Su renacer, después de tantas batallas silenciosas, había sido completo, y aunque la historia aún no estaba cerrada, Sofía ya había conquistado lo más importante, la certeza de que pertenecía a ese lugar. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Sofía cuando abandonó la sala tras la exitosa presentación. La emoción era tal que apenas lograba contener las lágrimas, pero esta vez no eran de frustración ni de impotencia, sino de plenitud y satisfacción. Su madre, quien había sido invitada discretamente por Mateo a presenciar la exposición desde una de las salas contiguas, corrió a abrazarla al final, envuelta también en la emoción. Por primera vez, madre e hija compartían no solo la alegría de un logro, sino la certeza de que Sofía había superado una barrera que parecía infranqueable. Pero, mientras en la superficie todo era celebración,
Mateo seguía enfocado en completar lo que había empezado. Sabía que, aunque Javier ya no formaba parte del equipo, su acto de sabotaje no podía quedar solo como un error interno. Las pruebas que había recopilado no solo mostraban el intento de perjudicar a Sofía, sino que desvelaban un patrón de abusos que había afectado a varios empleados durante años. Era el momento de exponerlo no solo ante la dirección de la cadena hotelera, sino ante todo el equipo, para restaurar la confianza y dejar claro que esas conductas no serían toleradas nunca más. En paralelo, Mateo había solicitado al Departamento Legal y de Recursos Humanos que verificaran las declaraciones de antiguos empleados que habían renunciado por culpa del ambiente tóxico que Javier había fomentado. A cada testimonio se sumaban nuevas evidencias que fortalecían la gravedad de la situación. Había registros de quejas no atendidas, correos electrónicos con comentarios despectivos y grabaciones internas que evidenciaban cómo Javier actuaba de manera premeditada contra quienes consideraba poco adecuados para la imagen del hotel. Mateo organizó una reunión extraordinaria en la sede central de la cadena, convocando no solo a la junta directiva y al equipo de diseño, sino también a representantes de los empleados de todos los niveles. El objetivo era claro: mostrar la verdad de forma pública, sin permitir que quedara en la sombra. Sofía, aunque no fue informada con detalle del contenido, recibió una invitación especial. Mateo deseaba que estuviera presente, no solo como víctima directa, sino como símbolo de resistencia y superación para todos los presentes. La sala estaba llena cuando Mateo, con su habitual serenidad, tomó la palabra. Comenzó hablando sobre el valor del respeto y la importancia de la integridad dentro de la cadena hotelera. Luego, sin rodeos, presentó las pruebas. En la pantalla se proyectaron las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a Javier manipulando los archivos antes de la presentación sabotaje. Se exhibieron también extractos de correos y testimonios de empleados afectados, revelando una conducta reiterada de abuso y discriminación. El impacto fue inmediato. Los murmullos de asombro llenaron la sala, mientras los rostros de los asistentes reflejaban indignación e incredulidad. Nadie imaginaba que detrás de la fachada de Javier se escondiera una conducta tan sistemática y dañina. Algunos directivos, incluso, parecían visiblemente molestos al darse cuenta de que habían ignorado durante años señales que, ahora evidentes, les resultaban inaceptables. Mateo, sin dramatismos, expuso cada prueba con claridad, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Finalmente, dio paso a los testimonios de varios empleados que, presentes en la sala, se animaron a relatar sus experiencias personales. Las historias coincidían en el patrón de maltrato, desprecio y manipulación ejercido por Javier, quien había hecho de su posición un instrumento de poder mal entendido. Sofía, desde su asiento, escuchaba cada palabra con una mezcla de sorpresa y dolor. Sabía que no había sido la única en sufrir la crueldad de Javier, pero escuchar a otros validar lo que ella misma había vivido le hizo comprender la magnitud del problema. Mateo no solo estaba defendiendo su caso, estaba limpiando la historia de todos aquellos que, por miedo o por falta de apoyo, habían guardado silencio. Al final de la presentación, Mateo fue contundente. No solo confirmó la destitución definitiva de Javier, sino que anunció la implementación de nuevas políticas de protección y respeto para todos los empleados. Se establecerían canales de denuncia seguros y se reorganizaría el sistema interno de recursos humanos para garantizar que ninguna situación similar volviera a repetirse. El anuncio fue recibido con una ovación espontánea. Empleados, diseñadores y directivos se pusieron de pie, no solo en señal de apoyo a la medida, sino como un acto de respaldo a Sofía y a todos los que habían sufrido en silencio. En medio de la sala, la joven se sintió abrumada, pero profundamente agradecida. Mateo, desde su posición, le dedicó una mirada cómplice, sabiendo que había cumplido su promesa de no dejarla sola. Tras la reunión, varios empleados se acercaron a Sofía para expresarle admiración y gratitud. Algunos compartieron historias personales de cómo, en algún momento,
pensaron en abandonar la empresa por situaciones similares y verla ahora, erguida y respetada, les inspiraba a creer que un cambio real era posible. Sofía, con humildad, agradecía cada palabra, sin darse aún cuenta de la dimensión de lo que había logrado. Esa misma tarde, Mateo invitó a Sofía y a su madre a una reunión privada en su despacho. Allí, lejos del bullicio y las miradas, les compartió su satisfacción por la forma en que Sofía había manejado cada obstáculo y cómo había demostrado no solo talento, sino una fortaleza admirable. «He aprendido algo muy importante de ti», le dijo Mateo. «No es solo cuestión de diseño, es cuestión de alma. Has enseñado a todos nosotros que la verdadera belleza no está en las apariencias, sino en la capacidad de crear espacios donde todos podamos sentirnos incluidos y valorados». Sofía no pudo contener las lágrimas. Su madre, tomada de su mano, compartía la emoción en silencio. Lo que había comenzado como un día gris, marcado por la humillación, se había transformado en una jornada inolvidable donde la verdad, la dignidad y el respeto se habían impuesto. Sin saberlo aún, aquel momento sería solo el preludio de un futuro que le tenía reservadas nuevas y sorprendentes oportunidades. Su historia estaba lejos de terminar, pero la mayor de las batallas ya había sido ganada. Las semanas siguientes a la exposición pública de la verdad marcaron un antes y un después en la atmósfera del hotel y de toda la cadena. Las dinámicas internas cambiaron de manera evidente. Los empleados, antes resignados a un trato jerárquico y distante, comenzaron a interactuar con una renovada sensación de respeto mutuo y libertad. La figura de Sofía se transformó de forma natural en un símbolo dentro del equipo, no solo por haber resistido la injusticia, sino por haber mantenido su ética y pasión intactas en cada etapa. Mateo, siempre atento al pulso de sus proyectos, no tardó en percibir que la propuesta de Sofía no solo había logrado conmover a la Junta y a los inversores, sino que estaba empezando a atraer la atención de otras áreas estratégicas de la cadena. Se comentaba discretamente que directivos de otros hoteles de la compañía estaban interesados en replicar el modelo propuesto por Sofía, adaptando sus conceptos de diseño inclusivo y emocional a distintos espacios de la red. Sin embargo, antes de expandir su influencia, debía superar un último desafío: la presentación oficial del proyecto final, ya no ante un grupo reducido de inversores, sino ante el Consejo General de la cadena, compuesto por los socios principales y responsables de definir las estrategias de expansión a nivel internacional. Sofía fue informada por Mateo de la importancia de esta reunión. Sería la oportunidad definitiva para demostrar que no solo había superado la humillación sufrida, sino que su propuesta era lo suficientemente sólida para convertirse en la nueva imagen de la cadena. Lejos de amedrentarse, Sofía asumió el reto con determinación. Sabía que no podía fallar. Ya no se trataba solo de ella, sino de la representación de todos aquellos que habían sido subestimados o ignorados. Dedicó jornadas completas al perfeccionamiento de su propuesta. No dejó detalles sin atender. Revisó una y otra vez cada plano, cada textura, cada iluminación, buscando que el proyecto transmitiera exactamente lo que ella soñaba: belleza, funcionalidad y, sobre todo, inclusión. Mateo le brindó total libertad creativa, confiando plenamente en su capacidad. Además, integró al equipo a algunos profesionales externos especializados en accesibilidad y arquitectura emocional, quienes trabajaron bajo la dirección de Sofía para enriquecer aún más la propuesta. Llegó finalmente el día señalado. La reunión se realizó en una de las sedes principales de la cadena, en Madrid. El salón, imponente y elegante, estaba dispuesto para recibir a decenas de inversores, consejeros y representantes de las distintas áreas estratégicas. Mateo, como anfitrión, abrió la sesión dando una breve introducción sobre la importancia del proyecto y, sin demorar, cedió la palabra a Sofía. Cuando la joven se levantó y avanzó hacia el centro del salón, el murmullo se apagó. Todos sabían quién era. La historia de su enfrentamiento con Javier y su posterior reivindicación había circulado, no como un escándalo,
sino como una lección de resiliencia que la mayoría de los presentes conocía al menos de oídas. Sin embargo, la expectativa no se centraba solo en su historia personal, sino en si realmente sería capaz de presentar una propuesta que convenciera a quienes tenían la última palabra sobre las inversiones millonarias de la compañía. Sofía inició su exposición sin vacilar. Sus palabras, cuidadosas y claras, acompañadas de imágenes y maquetas, envolvieron la sala en una atmósfera que combinaba innovación y sensibilidad. Explicó cómo cada espacio había sido pensado para provocar emociones auténticas, integrando la comodidad y la estética de forma equilibrada. No evitó hablar de su propia experiencia, pero lo hizo sin victimizarse. Relató cómo su vida le había enseñado a ver el valor de los pequeños detalles, de los espacios que permiten que todas las personas, sin importar sus limitaciones, se sientan acogidas y valoradas. Con cada diapositiva, cada plano desplegado, cada imagen proyectada, los rostros de los presentes cambiaban. Lo que al inicio parecía solo un proyecto más, se convirtió, a los ojos de todos, en una revolución silenciosa sobre cómo entender la hospitalidad. La propuesta no solo cumplía con los estándares de lujo que caracterizaban a la cadena, sino que aportaba un valor agregado que ninguna de las reformas anteriores había contemplado: la capacidad de emocionar. Cuando terminó su exposición, la sala permaneció en silencio durante unos instantes que a Sofía le parecieron eternos. Mateo, desde su asiento, la observaba con atención. Sabía que había sido una presentación impecable, pero dependía ahora de las impresiones y debates internos del consejo. El primero en romper el silencio fue uno de los consejeros más veteranos, conocido por su rigurosidad y por ser especialmente escéptico con propuestas innovadoras. Se levantó lentamente, observó a Sofía y sin rodeos expresó: «Señorita Sofía, debo admitir que, tras tantos años participando en proyectos de renovación para esta cadena, nunca había presenciado una presentación que no solo mostrara un concepto sólido, sino que además transmitiera tanto sentido humano. Este proyecto no es solo viable, es necesario». El comentario fue seguido por asentimientos y palabras de aprobación de otros miembros. Lo que parecía una barrera infranqueable se desmoronó frente a la honestidad y profundidad del trabajo de Sofía. Poco a poco, las opiniones se alinearon a favor de la propuesta. Mateo observaba, satisfecho, cómo la joven que días atrás había dudado de sí misma era ahora el centro de un consenso unánime. Cuando la votación finalizó, la aprobación fue inmediata. El proyecto no solo sería implementado en el Hotel Real de Valencia, sino que, por decisión del Consejo, se expandiría como modelo de referencia para futuras renovaciones en toda la cadena internacional. La noticia fue recibida con una ovación cerrada. Sofía, aún incrédula, miró a Mateo buscando confirmar que era real, y la sonrisa sincera del empresario disipó cualquier duda. En aquel salón, ante los ojos de quienes deciden el destino de millones de euros y cientos de proyectos, Sofía no solo había sido reconocida como una diseñadora capaz, sino como la creadora de una nueva visión para la cadena. Lo que comenzó como un simple sueño dibujado en papeles arrugados en su pequeña habitación de Valencia, ahora se convertía en una realidad que transformaría no solo su vida, sino la de miles de personas que encontrarían en sus diseños un espacio donde sentirse realmente bienvenidos. Sofía había cruzado definitivamente la frontera entre la esperanza y la realización, y aún quedaban nuevas sorpresas por venir. Mientras el proyecto de Sofía era aprobado y comenzaba a tomar forma como el nuevo modelo estético y funcional de la cadena hotelera, lejos de ese escenario de reconocimiento y admiración, Javier enfrentaba el precio de sus actos. Tras su destitución inmediata, abandonó el hotel por una puerta lateral, sin aplausos, sin discursos, sin la mínima expresión de solidaridad. Nadie lo despidió, nadie lo miró a los ojos. Pasó de ser un hombre que caminaba con la seguridad de quien se siente intocable, a alguien cuyo nombre apenas se mencionaba, no por respeto, sino por vergüenza ajena. En los días siguientes, intentó contactar con colegas, antiguos conocidos de la industria, algunos incluso que le debían favores del pasado.
Pero el efecto de la exposición pública orquestada por Mateo fue fulminante. No se trataba simplemente de un despido, sino de una declaración de valores. Javier había sido removido no por un error administrativo, sino por un patrón de conducta inaceptable. Aquello lo convertía automáticamente en una figura indeseada dentro de un medio profesional, donde las apariencias y la reputación lo son todo. Las llamadas no eran devueltas, los mensajes eran ignorados. Los porteros de edificios de oficinas le negaban el acceso sin mediar explicación. En menos de una semana, Javier se encontró solo, aislado y por primera vez enfrentando las consecuencias reales de su comportamiento. El círculo que lo rodeaba, antes dispuesto a reírle las gracias y a tolerar sus desprecios, ahora lo evitaba como si fuera una figura contagiosa, un nombre asociado al fracaso moral y profesional. Intentó en vano desacreditar a Sofía en redes privadas, en conversaciones informales, difundiendo la versión de que había sido víctima de una conspiración o que sus acciones habían sido malinterpretadas. Sin embargo, los videos, correos, testimonios y registros presentados por Mateo eran irrefutables. Cada palabra, cada gesto suyo había sido documentado. Y más aún, había quedado claro para todos que no fue un caso aislado, sino una conducta repetitiva sostenida por años. Los foros profesionales, antes espacios donde Javier participaba con arrogancia y falsa cortesía, ahora eran campos minados. Bastaba con que alguien mencionara su nombre para que surgieran comentarios de desaprobación, algunos incluso de personas que nunca se atrevieron a hablar mientras él estaba en el poder. La caída de Javier no fue súbita, fue una lenta y dolorosa descomposición de su imagen. No lo expulsaron de la industria con violencia, simplemente lo dejaron de invitar. Fue el silencio social el que lo condenó, la indiferencia de un entorno que ya no lo consideraba parte del sistema. A medida que se hundía en el anonimato, comenzó a buscar trabajos por debajo de su antiguo nivel, convencido de que aún podía volver a escalar. Pero incluso allí, su reputación lo perseguía como una sombra. Los gerentes de recursos humanos, informados y conectados, sabían exactamente por qué había sido despedido. Las entrevistas a las que asistía terminaban con respuestas evasivas, promesas vacías o simplemente con puertas cerradas. No tardó en entender que su carrera, tal como la había conocido, estaba acabada. En medio de esa espiral descendente, Javier comenzó a experimentar la soledad de quien nunca construyó verdaderas relaciones. Sin amigos genuinos, sin compañeros leales, sin familia cercana que lo apoyara, descubrió que durante años había sembrado miedo y sumisión, no respeto ni afecto. Cada llamada ignorada, cada mensaje sin respuesta, era un recordatorio de que nadie quería estar cerca de él. Y lo más doloroso para su ego era saber que había sido derrotado no por una figura poderosa o un competidor temible, sino por una joven a quien había subestimado desde el primer momento. Las noches se volvieron largas y silenciosas. El apartamento donde vivía, antes adornado con detalles lujosos y elementos de estatus, comenzó a perder brillo. Vendió objetos para cubrir gastos, dejó de frecuentar restaurantes caros y aprendió, a la fuerza, a vivir con menos. El silencio de su teléfono móvil, antaño una herramienta constante de manipulación y control, se convirtió en una losa que lo aplastaba día a día. Cada notificación que no llegaba era un nuevo recordatorio de que el mundo había seguido adelante sin él. Mientras tanto, la historia de Sofía seguía creciendo. Su éxito no fue efímero ni mediático, era consistente, profesional, merecido. Mateo, como un padre silencioso, le abría puertas sin necesidad de anunciarlo. Su nombre comenzó a aparecer en reportajes sobre arquitectura inclusiva, en entrevistas con diseñadores emergentes, en portales especializados donde se analizaban sus propuestas. Cada mención de Sofía era un clavo más en el ataúd del recuerdo de Javier. Un día, sentado en un banco de una plaza cercana a uno de los hoteles de la cadena, Javier observó desde la distancia una ceremonia de reinauguración. Reconoció los colores, el estilo de diseño, los detalles que, aunque nunca los aceptó en público,
Sabía que eran el sello de Sofía. Vio pasar cámaras, periodistas, empleados sonrientes, directivos celebrando, y al final, entre todos, ellos, vio a la joven a quien había despreciado. Estaba rodeada de admiradores, de colegas, de personas que la abrazaban, que le estrechaban la mano, que le pedían autógrafos. Era la escena opuesta a todo lo que él vivía ahora. En aquel instante, Javier sintió por primera vez algo parecido al remordimiento, no por haber sido descubierto, no por haber perdido su cargo, sino por haber desperdiciado su poder en vanidades. Pudo haber impulsado a personas como Sofía, pudo haber sido un mentor, un guía, alguien respetado de verdad, pero eligió el camino de la prepotencia, del desprecio, de la humillación como herramienta. Y ese camino, como descubrí ahora, no lleva a ningún destino digno. Javier se levantó del banco y caminó sin rumbo por las calles de Madrid, rodeado de un mundo que parecía no notar su existencia. En su andar, comprendió una verdad que nunca había querido aceptar. El respeto no se impone, se gana. Y cuando se pierde, no hay poder que lo compre. Sofía, con su silencio, su trabajo y su dignidad, había logrado lo que él jamás consiguió: dejar una marca imborrable en el corazón de las personas. Él, en cambio, era ahora apenas un nombre olvidado entre los archivos de una historia que prefería no recordar su presencia. Con la aprobación definitiva del proyecto y el respaldo unánime del Consejo, Sofía pasó a liderar de manera oficial uno de los procesos de renovación más importantes en la historia de la cadena hotelera. La noticia no tardó en expandirse por toda Valencia y pronto otros medios especializados comenzaron a interesarse en la historia de la joven diseñadora que había transformado no solo un hotel, sino la percepción de una industria entera. Pero para Sofía, lejos de dejarse llevar por la fama o la euforia del reconocimiento, la prioridad seguía siendo la misma: crear un espacio que reflejara su esencia, un lugar donde cada persona, sin importar su condición, se sintiera bienvenida y valorada. La obra avanzó durante meses bajo su supervisión directa. Cada rincón del hotel fue intervenido con detalles que mezclaban elegancia y calidez, sin dejar de lado la funcionalidad. Sofía logró integrar conceptos innovadores de accesibilidad sin renunciar al estilo sofisticado que caracterizaba a la cadena. Escaleras acompañadas de rampas armoniosas, pasillos amplios con texturas diferenciadas para facilitar la orientación, mobiliarios adaptados que no desentonaban con el diseño, señalizaciones intuitivas y sistemas de iluminación inteligente que permitían ajustar la ambientación según las necesidades de cada cliente. Cada elemento fue cuidadosamente pensado y ejecutado con el apoyo de un equipo que, bajo su liderazgo, trabajaba ahora con convicción y orgullo. Mateo, fiel a su palabra, se mantuvo como su principal mentor y aliado, pero sin robarle protagonismo. Era claro para todos que el proyecto llevaba la firma de Sofía, que cada detalle reflejaba no solo su capacidad técnica, sino también su sensibilidad. Su madre, emocionada, acompañaba de cerca cada avance, a veces ayudando discretamente a organizar documentos o preparar presentaciones, otras simplemente observando con lágrimas en los ojos cómo su hija conquistaba con su trabajo aquello que, durante años, había sido solo un sueño compartido entre bocetos y noches de desvelo. Cuando la fecha de la reinauguración fue anunciada oficialmente, la ciudad entera pareció volcar su atención al evento. Invitados de toda España, miembros de la prensa, diseñadores, críticos de arte, empresarios y clientes habituales de la cadena confirmaron su presencia. Pero para Sofía, el momento más especial fue cuando recibió la invitación personalizada de Mateo para ser la anfitriona oficial de la noche. No sería él quien hablaría ante la prensa y los invitados, sino ella. Su rostro, su historia y su talento serían los protagonistas. La noche de la inauguración llegó. Valencia estaba iluminada de manera especial. El hotel, ahora transformado, brillaba imponente pero acogedor, como si cada centímetro de sus paredes narrara una historia de superación y arte. Sofía llegó acompañada de su madre,
vestida con un diseño sobrio pero elegante, confeccionado por un diseñador local que, al conocer su historia, quiso rendirle homenaje. Mateo la recibió en la entrada principal y, sin más, le cedió el escenario. Frente a decenas de cámaras y rostros expectantes, Sofía tomó la palabra. No leyó discursos prefabricados, no citó a grandes maestros del diseño. Habló desde el corazón, contó su historia, no como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que había encontrado en el arte y en el trabajo duro la fuerza para transformar su entorno. Explicó cómo cada espacio del hotel había sido diseñado pensando en la emoción, en la inclusión, en la belleza real que surge cuando todos pueden sentirse parte. Sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Algunos asistentes, conmovidos, no disimularon las lágrimas. Otros la miraban con admiración y respeto genuino. La prensa, que esperaba una presentación técnica más, encontró en Sofía una narradora auténtica, capaz de emocionar sin artificios. Terminada la presentación, las puertas del hotel se abrieron para dar paso a los invitados. Cada salón, cada pasillo, cada habitación se convirtió en una experiencia. Los comentarios de los asistentes no tardaron en confirmar lo que Mateo ya sabía. Sofía no solo había logrado cumplir con las expectativas, las había superado con creces. Las críticas posteriores en medios especializados coincidieron en que el proyecto era una referencia obligatoria de cómo conjugar lujo e inclusión sin que ninguno de los dos aspectos opacara al otro. Durante la celebración, Sofía fue abordada por diseñadores, empresarios y representantes de otras cadenas hoteleras que querían conocer más de su trabajo. Pero más allá de las ofertas y propuestas que empezaron a llegarle, lo que más la emocionaba era ver a su madre recorrer cada rincón del hotel, tocando las paredes, admirando cada detalle, consciente de que todo lo que estaban viviendo era fruto de años de sacrificio compartido. Mateo, en un gesto discreto, se acercó a ambas durante la velada. «Quería darte las gracias», le dijo mirando a Sofía, «no solo por tu trabajo, sino por recordarnos a todos que el diseño no se trata solo de estética, sino de humanidad». Sofía, sin palabras, abrazó al empresario, entendiendo que aquel hombre había sido mucho más que un mentor o un aliado estratégico. Había sido quien le tendió la mano cuando otros solo veían una limitación. Esa noche, mientras las luces del hotel se mantenían encendidas hasta altas horas y los invitados se perdían entre los nuevos espacios que Sofía había creado, la joven, sentada junto a su madre en uno de los balcones, contempló la ciudad, iluminada, y sintió por primera vez que su sueño, aquel que había nacido en una pequeña habitación de un barrio humilde de Valencia, ya no era un anhelo, sino una realidad tangible. Sin saber aún lo que le depararía el futuro, Sofía se permitió disfrutar de aquel momento, sabiendo que había ganado no solo un lugar en la industria del diseño, sino también el respeto, la admiración y el cariño de quienes, desde el primer día, creyeron en ella, y sobre todo había demostrado, incluso a sí misma, que las barreras, por más altas que parezcan, siempre pueden ser derribadas cuando el motor es la pasión y la convicción de que todo es posible. Pasaron algunos meses desde aquella noche inolvidable. El hotel, completamente transformado, bajo la dirección de Sofía, no solo mantenía su éxito, sino que había elevado su prestigio a niveles inesperados. Las reservaciones aumentaron significativamente, atrayendo no solo a turistas de lujo, sino también a un nuevo tipo de cliente que valoraba la esencia del proyecto, la hospitalidad inclusiva. Los espacios diseñados por Sofía comenzaron a ser citados en conferencias, seminarios y publicaciones internacionales como ejemplos de innovación y sensibilidad, rompiendo de una vez por todas con la idea de que la accesibilidad limitaba la estética o la sofisticación. La propia cadena hotelera, inspirada por el impacto positivo en Valencia, tomó la decisión estratégica de extender el concepto a otros establecimientos. Mateo, sin titubear, nombró oficialmente a Sofía como asesora creativa de la red completa de hoteles. Esta vez, la propuesta no partía de la compasión ni de un gesto simbólico. Era una decisión puramente profesional,
basada en los resultados contundentes que Sofía había demostrado con su trabajo. Para ella, este nombramiento no solo era un ascenso, sino una confirmación definitiva de que su esfuerzo había valido cada obstáculo superado. Con su madre siempre a su lado, Sofía comenzó a viajar por diferentes ciudades de España, liderando equipos y supervisando nuevos proyectos. Cada hotel, cada espacio, se convirtió en un nuevo lienzo donde plasmaba no solo su técnica, sino su historia y su propósito. Mateo, observando de cerca, se aseguraba de que Sofía tuviera todos los recursos necesarios, pero también le daba la libertad total para que su creatividad fluyera sin restricciones. En cada inauguración, en cada proyecto completado, Sofía insistía en mantener la esencia que había guiado su primer diseño. Crear lugares que hablaran a todos, sin excluir a nadie, donde cada persona, independientemente de su condición, se sintiera digna de estar. Esta filosofía comenzó a convertirse en la marca registrada de la cadena, diferenciándola de la competencia y posicionándola como un referente de innovación humanizada en la industria. Mientras tanto, Javier, ya apartado definitivamente de la vida hotelera, vagaba por la periferia profesional. Había intentado, sin éxito, integrarse en pequeños proyectos sin visibilidad, pero su nombre era siempre un lastre. Los antiguos, conocidos que en otros tiempos le habrían abierto puertas, evitaban ahora cualquier vinculación. La historia que Mateo había expuesto de manera pública se encargó de sellar su destino. Javier había pasado de ser temido y respetado a ser ignorado y, peor aún, olvidado. Por otro lado, Sofía, aunque consciente de la caída de Javier, eligió no alimentar rencores. Su triunfo no dependía de la derrota de su antiguo agresor, sino del fruto de su constancia y talento. No volvió a mencionar su nombre, ni en entrevistas ni en conversaciones personales. Entendió que la mejor forma de cerrar aquel ciclo era seguir adelante, dejando que su trabajo hablara por sí mismo. Con el paso del tiempo, Sofía fue invitada a dar conferencias en universidades y congresos de diseño. No hablaba solo de técnica, sino de la importancia de crear espacios que no solo se vieran bien, sino que se sintieran bien. Contaba su historia sin victimismos, inspirando a jóvenes diseñadores que, como ella, alguna vez dudaron de sus capacidades por las circunstancias que la vida les había impuesto. Su relación con Mateo se fortaleció, consolidándose en una amistad profunda y sincera. Mateo encontró en Sofía no solo a una profesional brillante, sino a una persona que le recordó que el verdadero valor de una empresa no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas. Por su parte, Sofía encontró en Mateo a alguien que creyó en ella sin esperar nada a cambio, que le abrió una puerta cuando todos parecían haberla cerrado. En una de sus últimas presentaciones, durante la apertura de un hotel renovado en 1900, Sevilla, Sofía subió al escenario acompañada de su madre, quien había sido su motor y refugio durante toda su trayectoria. Frente a una sala repleta de profesionales y estudiantes, compartió una reflexión que quedó grabada en quienes la escucharon. Cuando una puerta se cierra, a veces creemos que el camino termina ahí, pero a veces las mejores oportunidades llegan por ventanas que ni siquiera habíamos notado. No tengan miedo de mirar a su alrededor, incluso cuando todo parezca en contra. El talento no tiene límites cuando va de la mano con la determinación y la empatía. Las palabras fueron recibidas con una ovación sentida, no solo porque Sofía ya era reconocida como una gran diseñadora, sino porque, sin pretenderlo, se había convertido en una referente humana. Su historia no era solo la de alguien que superó una injusticia, sino la de alguien que cambió la forma de pensar de una industria completa. Años después, Sofía consolidó su propio estudio de diseño, trabajando tanto para la cadena hotelera que le había abierto las puertas, como para otros proyectos que buscaban su toque característico de humanidad y elegancia. Su nombre dejó de ser asociado únicamente a la joven que había enfrentado una injusticia para convertirse en sinónimo de diseño emocional, inclusivo y genuino. En su estudio, siempre acompañado por los bocetos originales que alguna vez hizo en su pequeña habitación de Valencia, Sofía nunca olvidó de dónde venía.
Su madre seguía siendo su compañera inseparable y Mateo su consejero fiel. Juntos entendieron que aquella historia que empezó con un acto de humillación se había transformado, sin que nadie lo planeara, en una de las lecciones más poderosas de respeto, superación y verdadero éxito que el mundo del diseño hotelero había conocido.